Adamowski y no se fue Ezequiel Adamowski. Yo tenía miedo que huyera después de la primera. Me sale sesión, pero bueno, todo está psicoanalizado para mí, estoy hasta las pelotas. ¿Qué haces, Ezequiel? No te borraste, gracias, ¿eh? Me extraño, no me acuerdo tan fácil, Darío. Estuvo muy buena la columna sobre menemismo y nos quedan muchas cosas pendientes para hablar sobre menemismo, pero como en la radio pasan estas cosas, teniendo el 24 de marzo mañana, decidimos dedicarle la columna de hoy a algunas reflexiones sobre la dictadura. ¿Está bien así presentado? Sí, está muy bien, claro. Sí, hay un tema interesante de la manera muy particular en la cual nuestra sociedad recuerda el golpe de Estado. Hay una memoria de la dictadura que hemos sostenido como sociedad y hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, que fue visibilizando algo que al principio no se veía, que no fue un hecho meramente militar, sino que fue un hecho cívico-militar, ¿no? Tuvo apoyos civiles muy intensos, costó muchos años construir esta memoria. Hasta el propio Videla en sus últimos momentos contribuyó a esa memoria cuando dijo amargamente, se quejó de que los empresarios se habían lavado las manos, que lo habían empujado a tomar el poder. Decía Videla, los empresarios nos dijeron hagan lo que tengan que hacer y luego nos dieron con todo. ¿Cuántas veces me dijeron se quedaron cortos? Tendrían que haber matado 1000, 10.000 más. Es un hecho, digamos, cada vez más evidente que esos apoyos civiles incluyeron sectores que no se fueron con los militares, que son sectores empresariales, eclesiásticos, varias figuras políticas o intelectuales del liberalismo argentino, buena parte de la prensa, que, sin embargo, por el modo en que nuestra sociedad procesó el golpe, durante mucho tiempo tuvieron que lidiar con ese hecho incómodo del pasado de colaboración con la dictadura. Claro. Año tras año, durante mucho tiempo, todos estos sectores renovaron sus gestos de apoyo, declaraciones de apoyo a la democracia y de rechazo a la dictadura, como para marcar una distancia respecto de ese pasado. Y nuestra sociedad terminó construyendo un consenso en torno del nunca más que pareció y parece bastante sólido. Y yo quería traer hoy una pregunta incómoda, que es si realmente es tan sólido como imaginamos que es, ¿no? Si uno cruza la cordillera solo con irse a Chile, bueno, la sociedad chilena no construyó un consenso en torno al nunca más para nada. Cerca de la mitad de la población sigue apoyando lo hecho por Pinochet. En Argentina hubo un consenso muy rápido, muy veloz, sospechosamente veloz, en referencia al rechazo de la dictadura. Lo que a vos te hace ruido, y por eso pones el término sospechoso, es cómo fue tan rápido el consenso, entonces visualizás ahí algo más estratégico de ciertos sectores, ¿no? Sí, me parece, digamos, que fue demasiado veloz, un poco por cómo terminó la dictadura en Argentina, con un colapso absoluto en todos los frentes. Pero lo cierto es que nuestra sociedad construyó esa memoria tan particular, ese rechazo tan fuerte al golpe de Estado, en el cual, digamos, siempre hubo alguna dificultad para creer, pero me parece que en los últimos 5 años viene habiendo algunos corrimientos políticos que hacen necesaria esta pregunta, de si realmente es tan sólido ese consenso en torno del nunca más. Claro. Lo hemos visto primero en el ataque sistemático que hubo en el gobierno anterior al movimiento de derechos humanos, caracterizado como un curro, todo lo que recordamos, la aparición de un grupo de intelectuales que se sumaron al pedido de memoria completa, que era una consigna de una minoría pequeñísima de partidarios de la dictadura en tiempos anteriores. Ahora aparece como un pedido validado por intelectuales, y eso coloca a la justificación de la dictadura a un paso, y es un paso que de hecho algunos de los seguidores del gobierno anterior dieron en redes sociales y en distintos lugares, ¿no? Y yo quería conectar esta pregunta, esta preocupación, con otra noticia de estos días, que tienen que ver con las actitudes frente al golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Que me parece que muestran bastante bien el compromiso tenue, frágil, que tienen algunos grupos, sobre todo las derechas en América Latina, respecto de
de la democracia, ¿no? El golpe en Bolivia fue un golpe militar con todas las letras, es decir, participaron las Fuerzas Armadas, no fue un golpe blando, fue un golpe bastante tradicional. Sin embargo, hubo un coro de figuras públicas, desde Mario Vargas Llosa hasta el entonces canciller argentino, Jorge Furí, que salieron a justificarlo. Y en los últimos días, cuando fue el encarcelamiento de la presidenta de facto, Yanine Áñez, hubo un debate bastante insólito en la prensa argentina acerca de, bueno, si realmente está bien o no está bien que se pida que pague las consecuencias de sus acciones a Yanine Áñez. Se lo caratuló como un lawfare de izquierda, digamos, al encarcelamiento, y si eso no podía ser peligroso. Exactamente. Incluso se presentó en la prensa, en La Nación, como si fuese un debate, ¿no? Si realmente Evo Morales fue derrocado o no, es un debate, y tituló La Nación, ese debate llevó a Áñez a prisión, ¿no? Como si lo hubiera llevado el debate a prisión y no el hecho de haber sido presidente de facto. La prensa escamoteó las palabras adecuadas para nombrar lo que había pasado, se pone en duda que haya sido un golpe de Estado. Yanine Áñez es una presidenta interina, no una presidenta de facto. Se deja traslucir que Evo Morales de alguna manera se la buscó. Me parece a mí que el tratamiento de esa noticia por parte de amplios sectores en América Latina y en nuestro país incluido muestra una desaprensión respecto de la democracia en Bolivia, que me pregunto, y me parece que es válido preguntarse, si no se repetiría en el caso de que un golpe similar sucediese en nuestro país, ¿no? Si es aceptable que las Fuerzas Armadas pidan la renuncia de un presidente en Bolivia que debe huir temiendo por su vida, y que las Fuerzas Armadas mismas le coloquen la banda presidencial a una persona elegida de manera regular, como fue Áñez, ¿por qué no habría esa misma permisividad en nuestro país, ¿no? Más aún si uno ve otras formas quizás menos flagrantes, pero igualmente evidentes, de alteración o de interrumpir el orden democrático, como fueron los llamados golpes blandos, golpes parlamentarios contra Fernando Lugo, Dilma Rousseff, o el encarcelamiento de Lula durante más de un año para que no pueda presentarse a elecciones, y otras formas de intervención sobre la vida democrática similares. ¿Por qué se lo llama blando al golpe blando? Bueno, porque son golpes realizados a través de mecanismos legales, ¿no? Golpes institucionales. Es decir, es un parlamento de una manera bastante irregular, con una acusación falsa o banal, la que por mecanismos institucionales decide remover un Al interior de la ley se dan los recursos para generar, sin embargo, un acto ilegal. Qué loco, ¿no? La ley y sus contradicciones internas, tal cual. A todo eso me parece que hay que sumar otro hecho preocupante, que es que desde hace un poco tiempo en nuestro país empezamos a escuchar voces, ahora sí validadas como voces legítimas en el debate público, que están ya pidiendo abiertamente terminar con la democracia, ¿no? Algo que era impensable hace 10 años, hoy se debate públicamente en nuestro país. Les traigo un ejemplo, que es una figura del liberalismo argentino, Diego Giacomini, que es un economista, profesor de la UBA, habitué en televisión, con cantidad de seguidores en Twitter y demás, que hace tiempo que está en una campaña para lo que él llama deslegitimar la democracia. Hay que salir a deslegitimar la democracia, a eso invita a sus seguidores, porque para él es un sistema intolerable que impone la soberanía del número, la soberanía de las mayorías, por sobre la única soberanía que él considera legítima, que es la del mercado, ¿no? De la agitación en Twitter pasó a escribir notas en la prensa nacional invitando literalmente a deslegitimar la democracia, y esto aparece como un debate legítimo, un debate impensable hace muy poco tiempo, ¿no? Y si uno abre un poco la lente y ve lo que pasa en otros países, hay elementos preocupantes en el mismo sentido, ¿no? En Estados Unidos hace poco Trump lanzó una turba a ocupar el Capitolio, Bolsonaro amenazó con cerrar el Congreso a través de las Fuerzas Armadas hace muy poco. Es decir, me parece que estamos en un momento en el cual vale la pena preguntarse por las múltiples amenazas a la democracia y la fragilidad que tienen estos consensos que creímos en algún momento más sólidos, y que me parece que no lo son. Creo que es válido plantearse la pregunta si no hay una situación en la que hay una cantidad importante de sectores civiles que juegan el juego democrático, uno sospecha,
porque tienen las cartas ganadoras, ¿no? Pero uno se pregunta qué sucedería en el momento en que no tengan las cartas ganadoras, ¿no? Que es parte del juego democrático, significa que en algún momento pueden perder el poder. Te hago una pregunta que no tiene mucha, digamos, racionalidad, que es una pregunta casi como si estuviésemos hablando entre amigues. O sea, claramente lo traes porque te resulta preocupante, pero ¿te parece representativo todos estos movimientos ya más virulentamente antidemocráticos? Me queda esa duda, la de la representatividad, que nada, no, me queda la duda, o sea, me parece preocupante, obvio, la duda en el sentido de cuánto apoyo tiene. Si son mayoritarios, no creo que sean mayoritarios. Ahora, al mismo tiempo hay que decir que nunca hizo falta construir una mayoría para dar un golpe de Estado, ¿no? Alcanza a contener a los poderes fácticos más o menos alineados para que esto suceda. Con lo cual me parece que es, sin salir a alarmarse a las calles ahora mismo, pero me parece que vale la pena la pregunta de en qué medida el juego democrático es realmente un juego en el cual todos los jugadores estén realmente aceptando las reglas de ese juego, ¿no? Claro. Pensando en que, digamos, es un hecho que uno lo sabe, cualquiera que conoce un poco de historia sabe que cuando las papas queman, la democracia colapsa. Si uno compara, no sé, lo que pasó en Chile en 1973, estaba claro, el pueblo chileno decidió democráticamente encarar un camino hacia el socialismo. Bueno, eso lo suspendieron por la fuerza de manera bastante inmediata y abrupta. Pero lo que me parece preocupante es que hoy ese tipo de alarmas se encienden por mucho menos, ¿no? Por mucho menos, por un impuesto que sube más de la cuenta o por un derecho social que no se elimina con la velocidad esperada. Ya hay voces del alarma que inclusive en los últimos tiempos, otra novedad del vocabulario político que hemos visto, voces del alarma que denuncian la amenaza del comunismo, ¿no? Se acordarán ustedes que el año pasado hubo marchas contra el comunismo en Argentina. Son bastante insólitas porque si algo no está presente en el escenario político es el comunismo, ¿no? No hay un horizonte comunista, un partido comunista poderoso, nada por el estilo. La Sputnik, claro. No, y Trump con Biden también, ¿no? Decía, ¿qué quieren? ¿Socialismo o democracia, no? Exactamente, se denunciaba a Barack Obama como socialista en la campaña, en su última campaña. Así que, claro, imagínate lo que queda para el resto, ¿no? Con lo cual, me parece que hay un corrimiento del escenario político que es preocupante, en el cual el escenario de una dictadura, como la que sucedió en Bolivia, está formando parte de un repertorio, un degradé de formas posibles de suspender o tutelar la democracia, que incluye golpes parlamentarios, aprietes financieros, la utilización del Poder Judicial para condicionar los procesos electorales o para proscribir candidatos, el acoso mediático. Hay, todo un degradé de maneras en las cuales se está condicionando, limitando, tutelando los procesos democráticos, y me parece que vale la pena entonces volver a poner sobre la discusión qué significa la democracia en términos sustantivos, ¿no? Más allá de los procedimientos, más allá de que haya elecciones, más allá de que se sostenga a veces un barniz de legalidad para decisiones que son ilegítimas, volver a plantear qué significa democracia sustantiva y volver a plantear si realmente estamos jugando un juego democrático en el cual todos los jugadores están verdaderamente comprometidos, ¿no? Más allá de que en esta mano tengan las cartas ganadoras o no. Es muy interesante lo que traes, porque pone también en jaque algo fundamental en los debates más teóricos sobre la democracia, que es cuando los sectores progresistas en los que estamos, claramente podemos hacer una crítica a la democracia en relación muchas veces a su carácter formal, a cómo la democracia no va a fondo y se queda en estructuras procedimentales. Y sin embargo, siempre tener, no sé si te pasa, Ezequiel, esa sensación de que cuando uno es crítico a la democracia por ser formal, como que le abre la puerta a ese desajuste contra el sistema en su totalidad que hace la derecha. Entonces, no sabes bien hasta dónde ir con la crítica honesta, que uno
puede y debe hacerle a una democracia que muchas veces se queda corta, pero de repente te sentís como marchando con los mismos, digamos, que están del otro lado, ¿no? Me parece una de las paradojas fundamentales para seguir pensando hoy filosófica y políticamente la democracia. Sí, eso es algo de un horizonte político de hace algunos años que me parece que ya no es en el que estamos hoy. Cuando se restauró la democracia en el 83 había una crítica justamente planteada en el sentido que lo comentás, de que había que apoyar la democracia, se decía en ese momento, sin adjetivos, ¿no? Sin adjetivos, sin pedirle adjetivos. La democracia secas, sin ponerse a pensar si es formal, si no es formal, si es burguesa, si no es burguesa, sin peros, la democracia sin peros. Era representativa, ¿no? Que eran discusiones de antes y ahora los ves invadiendo el Capitolio y decís, quiero mi urna, ¿no? Terminás retrocediendo en el debate, quiero que me representen, ¿no? Después de discutir la representación. Es así lo que nos pasa, pero al mismo tiempo... Genera un retraso claro en el debate, digamos, ¿no? Que se ponga en jaque la posibilidad democrática más formal. Y sostener esa postura en el escenario en el cual ya hay voces que abiertamente están llamando a salirse de la democracia, es decir, a deslegitimarla, es complicado. Me parece a mí un poco que hay parte de los sectores progresistas que están un poco girando en el vacío en este debate, en el sentido en que seguimos reclamando, exigiendo el apego a un juego limpio, a un fair play democrático que no está claro que todos los sectores en el cual estén comprometidos, y barriendo bajo la alfombra la cuestión del carácter sustantivo de la democracia, ¿no? Es decir, que la democracia no es meramente una cuestión de procedimientos, no es meramente una cuestión de forma, que a veces la democracia es un juego con reglas amañadas, un juego que se juega con naipes marcados, y que en la democracia conviven intereses políticos, intereses de clase, intereses geopolíticos que no necesariamente son amigables con la democracia, ¿no? Me parece a mí que hay parte del debate progresista que ha tenido más bien una actitud de negación respecto de estas amenazas que hay, ¿no? Le preguntás, bueno, el golpe en Brasil, bueno, no, en verdad no hubo golpe o fue legal lo que se hizo. Le preguntás por el juez Moro, dice, no, el juez Moro es un paladín de la República y de la lucha anticorrupción. Le preguntás por Bolivia y dice, no, fue un proceso institucional. Pero si Moro fuera un paladín de la lucha contra la corrupción, cuando renuncia diciendo que Bolsonaro le intentó influir para beneficiar a sus hijos en una investigación en Río de Janeiro, también dirían que es un paladín de la justicia, ¿no? O sea, está corrida la vara hasta ese punto. Sí, igual es sorprendente que sigan sosteniendo de Moro como paladín de la República en un contexto donde ya están las grabaciones de su participación en el complot para quitar a Lula de las elecciones, ¿no? Es realmente llamativo la dificultad que uno ve en algunos sectores progresistas para discutir estas amenazas que hay a la democracia, más allá de las formas, ¿no? E incluso cuando las formas tampoco se respetan, como en el caso de Bolivia, donde también se ha puesto en duda el carácter de golpe. Digo, más allá de la valoración que uno haga de los actos de Evo Morales en el último tiempo, que por supuesto uno puede discutir que fueron algunos de ellos ilegítimos. Pero más allá de esto, poder nombrar con todas las letras que eso fue un golpe de Estado. Hay una especie, me parece a mí, de ilusión de que si todos hacemos bien los deberes, todos respetamos las normas institucionales, la democracia va a estar bien. Claro. Y eso me parece a mí que barre bajo la alfombra, niega un problema de fondo, que los jugadores del juego democrático no son todos iguales, que hay algunos jugadores de este juego que estructuralmente son hostiles a la soberanía popular y que hoy están jugando al juego con, insisto, cartas marcadas y reglas que de todos modos se sienten en el derecho de quebrar o torcer a su antojo cuando no los benefician, ¿no? Creo que es momento de que estas cosas las empecemos a discutir con todas las letras, porque me parece a mí que no hay nada más nocivo para la política democrática que convertirla en un mero debate de formas, ¿no? Como si fuera un mero debate que se salda en una cuestión, digamos, abogadil, en una cuestión de discutir por los modales y las formas, y no
en la democracia en su aspecto sustantivo, ¿no? Como gobierno realmente que refleje la soberanía popular y por ello los intereses de las mayorías y no los de las minorías. Y de ahí la memoria, digamos, como algo que tiene que ver también con lo que se juega en el presente, ¿no? Ese lugar de la memoria que tiene una pata en el presente y otra en el pasado. Digo, me interesa que sea el día de la memoria mañana y no, o sea, como la conceptualización de pensar la memoria, por lo que un poco toda tu columna tuvo que ver con eso, digo, hasta qué punto rememorar es una forma de no solo redimir el pasado, sino emancipar el presente. Claro, rememorar y además cómo la lucha o el debate acerca de, bueno, qué es lo que estamos rememorando y qué significa la fecha, ¿no? Hasta cierto punto hubo, hasta cierto momento, un acuerdo general sobre el valor de esa memoria y qué se está rememorando, cuando esa memoria ponía o cargaba las tintas o las culpas por la dictadura puramente en las Fuerzas Armadas, ¿no? Salvo el pequeñísimo grupo de los que apoyaban a los militares golpistas, todos podían estar de acuerdo en rememorar lo nocivo que fue el golpe de Estado, en tanto y en cuanto esa memoria se circunscribiera a la responsabilidad militar, ¿no? En la medida en que nuestra sociedad fue ampliando ese recuerdo para incluir todas las dimensiones del golpe de Estado, todas las dimensiones de la dictadura, esa memoria se fue volviendo incómoda para muchos. Me parece a mí me da mucho orgullo vivir en un país que pudo construir una memoria tan abarcativa, digamos, con una comprensión cada vez más cabal de qué es lo que significa la dictadura y cuál es la relación entre dictadura y democracia, ¿no? Que no necesariamente son siempre polos opuestos. A veces, en estas formas limitadas de democracia que tenemos, la dictadura es un horizonte que está presente dentro del repertorio de las formas políticas de controlar la soberanía popular, y es algo que me parece que tenemos que tener en cuenta. Si no, estamos participando de un juego de manera bastante ingenua, me parece, sin percibir los peligros que lo acechan a cada paso. Che, gracias, grosso. Un placer la columna de Mapas del Presente, de Ezequiel Adamowski, para para ir llegando de hoy a mañana a un nuevo 24 de marzo.